Bueno, vamos a comenzar a realizar el análisis del rectificador de onda completa utilizando la derivación central del transformador. Y para poder explicar este circuito es necesario recordar algo muy importante. La señal que nosotros tenemos a la entrada es una señal del tipo senoidal con un voltaje de 120 volts RMS a una frecuencia de 60 Hz. Si ustedes recuerdan, estábamos utilizando un transformador reductor, el cual pues de aquí a aquí nos daba un total de 24 volts RMS. Pero al utilizar nosotros la derivación central, si nosotros llegamos a medir de esta terminal a esta terminal, vamos a tener la mitad del voltaje, es decir, 12 volts RMS. Y aquí abajo pues tendríamos la otra mitad de voltaje, que también serían 12 volts RMS. Sí, ahorita comprobamos estas mediciones con Proteus. Pero pues bueno, es importante recalcar que hay que convertir estos 12 volts RMS a su equivalente en voltaje pico. Entonces vamos a poner que el voltaje pico del secundario con la derivación central recordemos la fórmula del voltaje RMS, que nos decía que era el voltaje pico igual al voltaje RMS por raíz de 2. Sustituyendo esta información pues serían 12 volts por raíz de 2. Haciendo esta operación queda un total de 16.97 volts. Este dato hay que tomarlo en cuenta porque, al igual que en los rectificadores anteriores del rectificador de media onda, el de onda completa tipo puente, vamos a realizar nosotros el análisis de nuestra señal de partiendo, digamos que la señal en dos partes, de 0 a t entre 2 o a la mitad del periodo, y de t entre 2 a t. Entonces, dicho esto, pues recordemos que nosotros tenemos una señal senoidal que va a tener esta forma y el valor del periodo hasta aquí, pues recordemos que sería t sobre 2. Recordemos que aquí tenemos t, aquí sería VI, que sería mi voltaje pico de mi derivación central con respecto a la terminal del transformador. Porque si ustedes se fijan, ahorita que hagamos ya por ejemplo el análisis, vamos a poner ahora sí el secundario de nuestro transformador. Más o menos como lo tenemos de esta manera. Aquí pues en teoría va nuestra resistencia. Lo estoy redibujando de otra manera, pero si se fijan es lo mismo. Aquí yo tengo mi diodo 1, mi diodo 2. Y si ustedes se fijan pues en el ciclo positivo, en el semiciclo positivo, pues yo aquí tengo la mitad del voltaje.
Es decir, yo voy a tener aquí una amplitud de 16.97 porque estoy considerando la derivación central. Y pues al igual que en el caso anterior, pues aquí tendríamos nuestra polaridad de esta manera. Y acá también pues tendríamos el mismo voltaje de entrada. Recordemos que está la derivación central. Entonces, por ejemplo, pues aquí tendríamos el voltaje de nuestra resistencia, la cual vamos a llamarle VO. Y si ustedes se fijan, la corriente en este caso iría en este sentido y en este sentido. Si ustedes se fijan, por ejemplo, al hacer el análisis de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a través de esta malla, el diodo D1 se polariza directamente, mientras que el diodo D2 se polarizaría inversamente, entonces se comportaría como un interruptor abierto, por lo cual pues este circuito es equivalente a tener lo siguiente. De este lado pues tenemos un interruptor cerrado y acá tenemos un interruptor abierto. Aquí en medio mi resistencia. Y si ustedes se fijan, pues aquí sigo teniendo VI. La corriente va en ese sentido. Acá tengo VO. Y acá pues sigo teniendo VI. La equivalencia de este circuito, ahora lo que nosotros tenemos es que como este diodo está polarizado directamente, pues nuestro circuito ahora se convierte, o bueno, nuestro diodo va a tener una caída de voltaje al ser un diodo de silicio. Tiene una caída de voltaje de 0.7 volts. Este es un interruptor abierto. Y aquí pues sigue estando mi resistencia. Entonces recordemos que aquí tendríamos más menos VI más menos VO más menos el voltaje del diodo, que es de 0.7 volts. Y acá, como es un interruptor abierto, pues no hay un paso de corriente, por lo tanto no tendríamos un voltaje. Si ustedes se fijan, si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff a esta trayectoria cerrada, comenzando en este punto, pues tenemos menos VI más el voltaje del diodo. Vamos a poner el voltaje del diodo 1 más VO. Todo esto igual a 0. Si despejo a VO, pues yo voy a tener que es VI menos el voltaje del diodo 1. Sustituyendo estos datos serían 16.97, porque recordemos que tenemos la derivación central, menos 0.7. Entonces esto nos da 16.27. Sí, este valor pues lo obtuvimos de forma muy sencilla. ¿Y cuál sería nuestra señal de salida? Graficando aquí nuestra senoidal, veo pues como uno de los diodos sí se comportó o está conduciendo, va a dejar pasar el semiciclo positivo, con la única diferencia que ahora esa amplitud es de 16.27. ¿Sí? De forma muy sencilla. Recordemos que este fue el análisis de 0 a t sobre 2.
Para mi siguiente análisis voy a copiar esta grafiquita. Recordemos que ahora es el análisis de t sobre 2 a t. Y recordemos que como teníamos una señal senoidal de t sobre 2 a t, pues lo que tenemos es el semiciclo negativo. Por lo cual pues nuestro circuito sigue siendo el mismo que tenemos nosotros acá. Con la única diferencia es que ahora el voltaje y el sentido de la corriente tienen una polaridad inversa. Ahora irían en este sentido y pues vamos a ver cómo se comportan. Si ustedes se fijan ahora, si hacemos el análisis, aquí tendríamos menos VI yendo en este sentido y este diodo se polarizaría inversamente, entonces se comportaría como un interruptor abierto, mientras que de este lado pues tendríamos un interruptor cerrado, teniendo un circuito equivalente al siguiente. Donde aquí tendríamos más menos VO, aquí seguimos teniendo menos más VI, menos más VI, y la corriente va en este sentido. Al ser este diodo un diodo que está polarizado directamente, pues entonces ahora lo que nosotros tenemos sería lo siguiente. Tenemos un diodo que tiene una pequeña caída de voltaje de 0.7, y de este lado pues tenemos un interruptor abierto. Aquí seguimos teniendo más menos VO, valor de R, menos más VI, más menos el voltaje del diodo 2, y pues la corriente iría en este sentido. Si aplicamos una ley de voltajes de Kirchhoff, comenzando en este sentido a esta trayectoria cerrada, pues tendríamos menos VI más el voltaje del diodo 2 más el voltaje de mi resistencia. Todo es igual a 0. Despejamos el voltaje VO, que es el voltaje de la resistencia. Nos queda que es VI menos el voltaje del diodo 2. Sustituyendo esta información tendríamos 16.97 menos 0.7, y VO pues tendríamos en total, ya como resultante, valor de 16.27 volts, que es el mismo que nosotros tenemos acá. Entonces mi señal ya senoidal a la salida si ustedes se fijan, hasta aquí pues lo que nosotros teníamos era el valor de t sobre 2. Hasta acá pues tendríamos el valor de t. Y nuestra salida aquí nos dice que siguen siendo mis 16.27 volts positivos.
por lo tanto tengo una señal rectificada, ¿sí? De esta manera. Y al igual que en el rectificador de onda completa tipo puente, mi periodo ahora ya es t sobre 2, o lo que nosotros habíamos puesto como 8.33 milisegundos, considerando la frecuencia de 60 Hz que teníamos a la entrada. Por lo tanto, aquí mi frecuencia, calculando, pues también sería 1 sobre 8.33 milisegundos, lo cual ya lo habíamos hecho en el video anterior. 8.33 milisegundos, de un total de 120 Hz. ¿Cuál es la diferencia con este rectificador, que también es un rectificador de onda completa y tiene una señal muy parecida a la del rectificador de onda completa tipo puente? La diferencia principal radica en que pues aquí estamos utilizando la mitad del voltaje RMS, mientras que en la señal del rectificador de onda completa pues era prácticamente todo el voltaje pico que nosotros teníamos de los 24 volts RMS. Por eso este rectificador por lo general no se utiliza tanto. Ok, ahora, ¿cuál sería el voltaje que nos falta calcular? En este caso sería el voltaje del PIF. El PIF en este caso, si ustedes se fijan, es la polarización que nosotros tendríamos de nuestro diodo polarizado a la inversa. Y para poderlo determinar, pues vamos a utilizar este circuito, que de hecho ya lo tenemos, les digo, pero para ver el análisis. Si ustedes se fijan, por ejemplo, yo aquí como tengo un interruptor abierto, en teoría yo tengo este valor del PIB. Entonces, aplicando una ley de voltajes de Kirchhoff, cuando mi diodo está polarizado a la inversa, pues tengo el valor de menos VI menos VO más el PIB igual a 0. Apliqué una ley de voltajes de Kirchhoff comenzando en este punto. Yo al que no conozco es al PIB, que en este caso pues sería el valor de VO más VI, que si ustedes se fijan, por ejemplo, VO ya dijimos que era 16.27 y el valor de VI, que es el valor que tenemos aquí a la entrada, es de 16.97. Entonces aproximadamente el PIB de este circuito sería 16.97 más 16.27 16.97 más 16.27, un total de 33.24. Total de 33.24 volts. Y pues aquí la característica pues es que recordemos que el PIB debe de ser mayor o igual al voltaje pico, y efectivamente pues se cumple la relación. Vamos a comprobar ya nada más nuestra señal en Proteus, y para confirmar esta parte que les había comentado del transformador con derivación central. Entonces presionamos la letra P en nuestro teclado, vamos a la categoría de inductores, transformers, selecciona el que tiene derivación central, agrego mi alternador, recordemos que del video del rectificador de media onda habíamos concluido que el voltaje pico era de 169.7 a 60 Hz para tener un valor RMS de 120 volts.
y los valores de nuestro transformador que nosotros configuramos tanto en el primario como en el secundario, pues es el valor de 100, 2 y 1. Entonces, si nos vamos a la opción del lado izquierdo en la parte de los instrumentos virtuales y seleccionamos una C voltmeter, voy a seleccionar tres en este caso, para comprobar lo que habíamos dicho. Si yo mido, por ejemplo, de aquí a aquí, yo de aquí a mi derivación central voy a tener 12 volts RMS, y de aquí a aquí voy a tener, o de mi derivación central al otro extremo del transformador, voy a tener los otros 12 volts RMS. Y si mido en los dos extremos, voy a tener los 24 volts RMS. ¿Sí? Así es como lo tenemos. Entonces ya una vez que comprobamos esta parte, pues vamos a agregar lo que son nuestros diodos. Yo ya los había seleccionado anteriormente. Agrego mi resistencia, que pues yo se las había sugerido de 470. Agrego mi tierra. Y recordemos que la derivación central pues va hasta aquí. Me voy a la opción de Pro Mode, pongo una punta de voltaje, voy a poner VO y vamos a medir pues nuestra señal de salida, agregando una gráfica analógica, la opción del Graph Mode, clic derecho, Add Trace, agrego mi VO, clic derecho, le pongo Edit Graph, y como quiero ver un periodo completo pongo 16.6 milisegundos. Si ustedes se fijan, yo aquí ya tengo mi señal rectificada. Igual cambio las configuraciones, el background lo pongo blanco, el trazo en color negro para que se pueda apreciar mejor. Y mi voltaje pico es de 16.2 cuando ya tengo mi señal rectificada, que fue más o menos lo que yo calculé en cada una. El periodo ahora de mi señal pues ya es de 8.33 milisegundos, que aquí lo tenemos del lado izquierdo, la parte inferior izquierda, con lo cual pues ya comprobamos la salida de nuestro transformador, perdón, de nuestro rectificador de onda completa con derivación central. Y pues sería todo por la parte del análisis. Si quieren tener acceso a este tipo de apuntes o notas que les voy a ir compartiendo, nada más síganme en mi Instagram para que puedan tener el acceso tanto a los apuntes como a los archivos de las simulaciones. Gracias.